Bienvenidos una vez más a mi canal Doctora Ubi. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en lo que es el área de pediatría, que es la deshidratación. Yo considero este tema bastante importante por dos razones. La primera, porque si no se diagnostica y no se trata de manera inmediata a los niños que están teniendo una deshidratación, pues le incrementamos lo que es el riesgo de mortalidad. Y segundo, es porque cuando yo estuve llevando el curso de pediatría, se me hizo muy complicado, se me hizo todo un mundo saber cómo hidratar a un paciente. No porque las fórmulas sean complicadas, no porque no sea fácil de encontrar las fórmulas y seguir los pasos, sino que había muchas formas diferentes en base a qué doctor me tocaba, de las cuales yo podía hidratar o no al paciente. Si yo estaba rotando en el hospital con mi doctora, pues me enseñaba de una forma. Si estaba recibiendo la clase en la universidad, pues me lo decían de otra manera. Y si tenía mi casito clínico o la simulación, me lo decían de otra forma. Entonces, gracias a Dios, hace una semana terminé mi externado de pediatría y pues el doctor con el que yo decidí rotar me enseñó los 3 métodos que normalmente los doctores suelen usar. No es que haya uno solo, son 3 y va a depender mucho del doctor al cual se le facilite, el que más lo maneje o el que él crea que es mejor. Entonces tú te tienes que adaptar al método que el doctor le guste, que el doctor crea que es más conveniente y el que te va a enseñar. Pero tienes que saber los 3 para que puedas tener una buena adaptación en lo que es pediatría y no mueras en el intento. Que fue básicamente las mismas palabras que me dijo mi doctor cuando terminé mi rotación de externa de pediatría. Entonces, empecemos la exposición. Dejo espacio para el logo. Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a hablar sobre lo que es el tema de deshidratación. ¿De qué hablaremos a lo largo de toda esta exposición? Pues en primer punto vamos a hablar de lo que es la definición y de su importancia. Sé que les he hecho una breve introducción de por qué sería importante. Eso es básicamente porque yo considero que es importante, muy aparte de la mortalidad, es una razón. Les voy a indicar otra razón del por qué considero que el tema es importante que ustedes lo sepan. La segunda es la etiología. La tercera vamos a hablar sobre el cuadro clínico y cómo este es diferente en base a los grados de deshidratación y la importancia de conocer cuál es el porcentaje de déficit. Y por último, que es donde nos vamos a centrar un poco más y les voy a explicar más detalladamente, es acerca del tratamiento, que les voy a hablar sobre el tratamiento de Peñita, el de OMS y el de Harrit-Lane. Entonces, en base a lo que es la definición, en los puntos claves, en primer lugar, yo he hecho uso de 2 guías, la guía de salud y de la guía de Argentina. Y este primer concepto es de la guía de salud, que nos habla de que la deshidratación es una pérdida de líquidos no reemplazadas adecuadamente. En segundo punto, la guía de Argentina nos habla sobre que la definición básicamente se relaciona a un balance negativo de agua y electrolitos. Si nosotros unimos estas dos definiciones, básicamente nos dicen lo mismo ambas. En general, para que tengan claro por qué es importante también el tema, es si un niño pierde líquidos y estos líquidos no los reemplazas de la forma que debería ser, no reemplazas la cantidad, no los reemplazas en el tiempo necesario, pues eso que estás perdiendo sigue perdido y por ende para salud eso es deshidratación. Lo que te dice la guía de Argentina es que hay un balance negativo de agua y electrolitos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes perder agua y puedes perder electrolitos, o puedes perder agua y no perder electrolitos. Juntando ambos, básicamente el concepto sería un déficit de líquido, una pérdida de líquido que puede estar acompañado o no de un desbalance electrolítico. Por eso es muy importante cuando te llega a la emergencia una mamá que trae a su hijito porque le dice, no, es que mi hijo ha estado con diarreas, ha estado vomitando, entonces tú consideras que es una deshidratación, tener en cuenta que le tienes que hacer un examen de electrolitos para saber si hay o no hay pérdida de eso. Como tercer punto, pongo esto de líquidos mayor a masa magra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tú piensas o tú ves que el pequeño está teniendo una pérdida de peso muy rápida, pues lo primero que vas a considerar no es que está perdiendo masa magra, sino que está perdiendo líquido. Es lo que más rápido se pierde en un niño, en un neonato, a diferencia de un adulto. Y con el cuadro de la diapositiva que sigue les voy a explicar bien para que lo entiendan.
En relación a este tercer punto viene el cuarto punto, que nos habla sobre el agua corporal total y el líquido extracelular, el cual tener en cuenta que el agua corporal total va a ser mayor en los recién nacidos, luego le siguen los niños y por último los adultos. Van a entender mejor esto con el cuadro que sigue, pero tengan en cuenta ese concepto. Y por último, en cuanto a la definición, es que si lo tratas de manera rápida y te das cuenta que el niño está deshidratado, pues vas a disminuir mucho lo que es la morbimortalidad. Ese es el cuadro que les decía. Yo he sacado este cuadro de la guía de Argentina y la guía de Argentina nos habla sobre el porcentaje de agua corporal total, que nos quiere decir que cuánto de masa corporal en la persona es agua. Entonces aquí tenemos los 3 rangos, que son los recién nacidos, ya sea pretérmino o término, los niños y el adulto. En el recién nacido pretérmino vemos que el agua corporal total es de un 80%. Luego baja a 75, 65 y por último sigue a 50 con 55. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el agua corporal total va a ir disminuyendo mientras más avanza la edad de la persona. Es por eso que es mucho más frecuente ver las patologías de deshidratación en neonatos y en pequeños, en niños, que en un adulto. Imagínense, si un recién nacido, no sé, ya sea término o pretérmino, pierde líquido sabiendo que la mayor parte de su cuerpo es agua, que es casi el 80 al 75%. Si ellos pierden líquido, imagínense cuánta cantidad de líquido están perdiendo si casi todo su cuerpecito es líquido. Es por eso que es muy importante el tema de deshidratación. Otro punto importante es tener en cuenta que el agua corporal total la vamos a diferenciar en LEC. Y lo vamos a diferenciar en LIC. Si saben que esto es líquido extracelular y líquido intracelular. Porque esto es importante por 2 razones. 1, si viene tu paciente y tú sabes que es una deshidratación aguda, tú vas a relacionar, ya sea por las causas y por el tiempo, que lo primero que se está perdiendo de líquido viene de lo que es el líquido extracelular, que es el LEC. Entonces esto lo vamos a relacionar a las deshidrataciones agudas. Mientras que las deshidrataciones que ya son crónicas la vamos a relacionar más a lo que es el LIC por la causa por la que se está produciendo esta patología. La segunda razón de por qué es importante diferenciar estas dos es porque los electrolitos que se encuentran en mayor relación, ya sea en LEC o ya sea en LIC, son muy diferentes. Por ejemplo, el sodio lo vamos a encontrar en mayor relación en el LEC y el potasio lo encontramos mayor relación en el LIC. Entonces esto nos puede indicar más o menos qué desbalance electrolítico tú vas a encontrar. Esto explica mucho por qué las deshidrataciones son más comunes en relación a la hiponatremia, es decir, a la pérdida de sodio. Porque ya habíamos dicho que las agudas afectan más a lo que es el LEC. Entonces, si es una deshidratación aguda, que es lo más frecuente, no suelen venir por deshidrataciones crónicas. Las mamás tienden a darse cuenta de manera muy rápida si su niño está enfermo, si está habiendo algún cambio en su comportamiento, porque hay que recordar que los niños no te van a decir a ti, me duele aquí, me duele esto, ayer hice esto, hoy he hecho esto. No es como un adulto. Los niños no te van a hablar, los niños no te van a decir, me duele acá, no te van a decir lo que ellos sienten, porque te ven y muchos de ellos tienen miedo a los doctores y son las mamás las que siempre te van a brindar toda la información. Así que es muy importante darte cuenta al momento que tú ves al niño, y eso va a estar relacionado a los síntomas de cómo tú te das cuenta que está deshidratado o no. Como había dicho, lo más importante y lo más frecuente son las diarreas agudas. Si es una diarrea aguda y tú sabes que lo que está viéndose afectado es el LEC, entonces ¿cuál va a ser el electrolito que va a estar más afectado? Pues el sodio. Por eso que son más frecuentes las deshidrataciones hiponatrémicas. Y esta es la parte de la etiología. Ya les había hablado un poquito acerca de cuál es lo más frecuente. Y las más frecuentes, como lo estoy colocando acá, son las digestivas. Es decir, lo que es vómitos y lo que es diarrea. Es lo más frecuente. En las emergencias, en los hospitales, siempre el caso típico es una mamá que trae a su niño porque te dice que, doctora o doctor, el día de ayer mi niño ha estado haciendo deposiciones líquidas. Te van a decir si ha tenido sangre o no ha tenido
tenido sangre y te va a decir, ha ido como 4 o 5 veces al baño y lo estoy trayendo ahorita porque ya está con fiebre y ha estado vomitando, le doy algo y lo vomita, que ya ni siquiera responde, lo veo que se está quedando dormido. Eso es lo más típico que te van a hablar, que ha tenido diarreas y que ha tenido vómitos. Son las causas más frecuentes de las que te van a venir y te van a dar lo que es una deshidratación aguda. Recordar que las diarreas principalmente son de origen viral y los vómitos siempre es bueno preguntar por contenido, si es contenido alimenticio o contenido bilioso, porque eso más o menos te va a indicar la patología. Y en diarrea siempre preguntar frecuencia, es decir, ¿cuántas veces ha ido al baño, señora? ¿Ha visto moco? Porque eso va a estar muy junto con lo que es la sangre. ¿Ha visto moquito? ¿Ha visto sangre? Porque eso también te dirige mucho a cuál es la patología. Estos de aquí los puedo explicar más a fondo en otro video, les puedo hacer un video de lo que es diarrea para que sepan cuál es el tratamiento de este y cuáles son las causas. Otra de las etiologías en relación a lo que es la deshidratación tenemos lo que son las renales, poliuria, diabetes insípida, lo que es una hiperplasia suprarrenal congénita. Las otras son las cutáneas, que pueden ser por una fibrosis quística, por una quemadura o una polipnia, una hiperventilación, también te causa en algunos casos lo que es la deshidratación. En neonatos, recordar siempre el hipoaporte, eso es muy importante en lo que es neonatología. Porque ya habíamos visto que el agua corporal total en un neonato es casi el 80%. Entonces, si hay un hipoaporte, ya sea porque la madre tiene una mala técnica o porque no se le está dando la cantidad necesaria de leche, eso va a originar lo que es una deshidratación en el niño. Puede llevarte a una hipoglicemia y en un neonato eso es fatal. Eso puede tener complicaciones muy graves por el porcentaje que les había dicho del agua corporal total. Entonces hay que tener en cuenta que el hipoaporte es muy riesgoso en un neonato. Y por último, la última etiología es la hemorragia aguda. Entonces estas son las etiologías para una deshidratación. Recordar que la más importante es la primera, las digestivas, lo que son los vómitos y lo que son las diarreas. Ahora, en base a lo que es el cuadro clínico, esto de acá lo he sacado de una guía, que es de la guía de salud. Aquí les voy a resumir de una forma más didáctica para explicarles, pero en la siguiente diapositiva les estoy dejando el cuadro en sí sacado de la misma guía para que ustedes mismos lo vean. De aquí lo más importante es recordar que la clínica va a variar mucho en cuanto al grado, si es leve, si es moderado, si es severa la deshidratación. Y es muy importante que ustedes vean al niño. Como les digo, el niño no les va a decir lo que sienten, ustedes tienen que verlo y en base a eso sacar la información a la madre, pero no puedes sacar información de algo que no sabes qué es lo que tienes que preguntar, no sabes qué es lo que tienes que ver. Entonces por eso es muy importante lo que es el cuadro clínico aquí. Esta primera hojita es lo de el leve, una deshidratación leve. Es una deshidratación que clínicamente no va a ser muy visible, muy evidente. Las características van a ser dentro de lo normal. Puede ser el caso de un niño que no ha tenido vómitos, pero sí ha tenido un poco de diarrea. De repente ha tenido 5 a 6 deposiciones líquidas, pero está comiendo un poco. De repente se le ha bajado el apetito, pero no está vomitando, no está con fiebre, pero la mamá lo trae porque está preocupado, diciendo de que no, que cómo va a tener una diarrea. Se preocupan, lo llevan. Muchas veces en estos casos, gracias a que la mamá se da cuenta rápido y lo lleva al hospital, pues no pasa de una deshidratación leve. Como les dije, la clínica no va a ser tan evidente como en la moderada y en la severa. Ese es el caso de la moderada, por ejemplo, que es una deshidratación ya clínica que sí se va a ver, y esta es la severa. Les pongo juntos para que ustedes lo vean fácilmente cuál es la diferencia. Entonces, aquí les voy a decir cuáles son los similares. Hay cositas que no te van a permitir diferenciar entre moderada y severa, y hay 4 o 5 cosas que sí son vitales, importantes que tú te des cuenta cuál es cuál para tú saber, ok, esto es moderada y esto es severa, porque 1 es diferente el tratamiento y 2, la severa, su mismo nombre lo dice, es mucho más grave. Entonces, los similares son estos: ojos hundidos. En ambas pueden estar presentes, ya sea en la moderada o ya sea en la severa. Las mucosas secas también pueden estar en ambas. Lo que es la taquicardia y la taquipnea también están en ambas. Esas son las que pueden estar en ambas, no te vas a dar cuenta, no las vas a poder diferenciar y vas a estar, ok, pero esto es moderada o es severa, no tengo ni idea. Entonces, aquí vienen las diferencias.
irritabilidad y somnolencia. Si el pequeño tú lo ves y no te responde al llamado, no responde al llamado de su mamá, está con los ojos medio cerrados, está hipoactivo, no reacciona, eso es un niño somnoliento, un niño que no responde. Eso da más para una deshidratación severa. En cambio, si es un niño que está lloroncito, está irritable, está fastidioso porque le duele, está con molestia, no sabe cómo decírtelo, pero algo le molesta, eso va más para una deshidratación moderada. Recordar que en la severa ya el niñito, el pequeñito ya ni siquiera reacciona, no reacciona con el medio ambiente, no reacciona con la voz de su mamá, eso da más para severa. La segunda es la orina. Lo más importante de cuando tú sospechas que el paciente está viniendo por una deshidratación, de repente la mamá te dice que ha estado con vómitos, ha estado con diarreas, tú tienes que preguntar, y señora, ¿cuándo ha sido la última vez o la última hora en que su pequeño ha ido al baño? Como les digo, las mamás tienden a saber toda esa información. Normalmente una persona se despierta por las mañanas y al cabo de unas horas pues va al baño y orina. Pero si la mamá te dice, por ejemplo, o sea, cenamos todos en la noche y a eso de la una, él fue al baño, orinó y pues hasta ahorita ya no ha ido al baño. Tú ves la hora y son las 10 de la mañana. Han pasado ya casi como 9 horas que el pequeño no ha orinado. Como diferencia, se puede aceptar para una moderada hasta 6-8 horas sin haber orinado. Ya pasado eso, ya lo consideras como una deshidratación severa, anuria. Lo otro es la piel normal o la piel fría y moteada. ¿Qué se refiere a eso? Muchas veces en los casitos te ponen que tiene una piel fría, tiene frialdad distal, está un poquito pálido, cenótico. Pero más lo que te ponen es una piel fría distal. Hay un pequeño dato ahí, que si el paciente tiene fiebre y te dicen que tiene la piel fría, ojo con eso, porque la fiebre también puede producir o puede ser la causa de esta piel fría. Entonces eso no quiere decir que automáticamente lo vas a poner como severa. Hay que ver mucho eso. Si te dice que ya es una piel moteada, de todas maneras es severa. Lo otro son los pulsos. Si sientes los pulsos, si los pulsos están ok, pues esto es moderada. Definitivamente es moderada. Pero si sientes los pulsos débiles, eso ya es una deshidratación severa. Recordar que en los adultos, ¿dónde palpas tú el pulso? En la carótida. Pero en un niño no lo vas a palpar ahí. Es un pulso braquial, ¿ok? El pulso en el niño lo vas a palpar a nivel braquial, pulso braquial. Y por último es el llenado capilar. Acá hay una pequeña falla en la diapo, pero esto es llenado capilar normal. Acá me equivoqué. Es normal, ¿ok? Y aquí es un llenado capilar más de 2 segundos, es decir, un llenado capilar aumentado. Si te dicen que el llenado capilar está aumentado, directamente te vas para severa. Si te dicen que el llenado capilar es normal, pues la pones en moderada. En el caso de una deshidratación severa, tienes que ver si el paciente está con shock o no está con shock. Es muy importante ese dato porque hay una línea bastante delgadita en saber si tiene o no tiene. Entonces es mejor pecar de exceso que simplemente no colocarle el tratamiento adecuado si tú consideras que está chocado o no está chocado. Otro punto importante es este porcentaje. Les dije que lo del porcentaje de déficit, porque es importante. Es bien importante porque con eso tú te vas a ayudar para lo que es el tratamiento. Para el tratamiento de Peñita te ayuda y para el tratamiento de Harriet Lane también te ayuda. Y también te ayuda para el de OMS. O sea, en pocas palabras te ayuda para los 3 tratamientos. Saber cuál es el grado, si es leve, moderado o severo, y el déficit, el porcentaje de déficit, ¿ya? Si es leve, de 3 a 5%. Normalmente para lo que es leve tiende a ser a demanda. Eso se lo voy a explicar aquí. Y la moderada, recordar que hay de 6 a 9%. De 6, 7, 8 o 9%, y deshidratación severa ya es más de 9. Ese es el cuadro que lo saqué de la guía de salud. Acá le pueden tomar una captura de pantalla, le pueden poner pausa al video y ahí lo tienen. O si no, les dejo el link de la guía de salud para que lo puedan descargar y ahí lo leen con detalle. Entonces aquí está todo lo que les expliqué y ese es un punto importante que les quería hablar de la presión. Si en el caso te dicen que el niño no está con la presión baja, que no está hipotenso, eso no quiere decir que tú le vas a descartar, no tiene shock, no puedes hacer eso. Porque puede estar chocado compensado. Si tiene una presión normal, puede estar en shock, pero está compensando.
y si está hipotenso pues ya te la deja más fácil saber que está con shock descompensado. Pero tener en cuenta que la presión no te guía, la presión no te tiene que decir si está normal, ok, no pienses que esto es severo, no pienses que está chocado, es algo moderado, es algo leve, no, porque no todos los pacientes son iguales y no tienes que hacer eso. Eso lo puedo explicar más en otro video de lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Y bueno, ese es el dato de la presión. ¿Sí? No se olviden, una presión normal no descarta severidad y no descarta que el paciente esté chocado. Ahora, en cuanto a eso de los porcentajes, que es algo que se lo voy a explicar desde acá, porque explicárselos desde el tratamiento, cuando ya hayamos avanzado en las diapos, es un poquito más complicado estar retrocediendo. Así que aquí, en lo que es la deshidratación moderada, tú puedes tener porcentaje de 6, porcentaje de 7, porcentaje de 8 y un porcentaje de 9. ¿Qué elijo? ¿6%? ¿8%? ¿Cuál? Eso va a depender mucho a ¿tiene pocos síntomas? ¿Tiene muchos síntomas? Si tiene poquitos síntomas, ponte que te digan que solamente tiene ojos hundidos y solamente tiene mucosas secas y la presión está normal. Tú dices, bueno, ok, eso tira un poco más para el 6 porque no tiene muchos síntomas y tiene los síntomas que comparte la moderada con la severa. Entonces, si le hago como un déficit del 6%, pues estaría bien. Pero si a eso tú le sumas que de repente el niñito ya está irritable, ese de acá. ¿Lo sigues considerando como 6? Yo creo que ya no. Sería mejor un 7. Porque ya estás teniendo 1, 2, 3, 4 síntomas. En total todos estos son 14, ¿ok? Entonces ponte. Si tu paciente de estos 14 tiene 7 exactos, tú puedes ver si le pones para 7 o le pones para 8. Y eso ya va a depender qué tan grave lo ves. Si ves que si está irritable, que los pulsos están normales, que el flujo ha disminuido un poco, pues irritabilidad y flujo, como les dije, pesan un poco más que todos los demás. Entonces, si es irritable y el flujo está disminuido, un poquito más para 7% porque pesa más los síntomas. Pero si ya te salen más de 7 síntomas, ponte que a eso le aumentas taquipnia, le aumentas taquicardia, le aumentas sed incrementada, ya estás teniendo más síntomas, entonces te vas más para un 8%. Y si a esto le aumentas que el color no tiene cambios, que la turgencia disminuyó, que el pulso está normal, que el llenado está normal y ya tienes casi todos los síntomas, ya le pones un 9%. Como les digo, eso va a ser un jugar con si tiene poco, si tiene muchos síntomas, para tú saber cuál colocas, cuál no colocas. Y eso va a depender mucho de la práctica, de cómo tú veas a tu paciente, de que sepas qué es lo que tienes que buscar en él y que no se te pase nada. Tener en cuenta estos 5 que les dije. Si de estos 5 tiene 2, tira más para un 7%. Si tiene 3, ya ponle un 8%. Y si tiene los 5, pues ponle un 9%. Y en lo que es deshidratación severa, pues este es fácil, más de 9% no hay ningún problema. El juego de la cantidad de síntomas va más que todo acá para la moderada. Y bueno, ese es el cuadrito, se los voy a dejar ahí. Y vamos a empezar ya con lo que es el tratamiento. Ese es el método Peñita, es el primer tratamiento que les voy a enseñar. Básicamente son 3 pasos. El primer paso nos habla de la superficie corporal total y de los requerimientos multiplicados. Hay que recordar que la superficie corporal total, la fórmula va a ser peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Les voy a decir el caso similar para los 3 casitos, ya. Es un niño de 15 kilos, ok. 15 kilos que acude porque está irritable. Vamos a poner acá. Irritable. Ya puse irritable, pero ustedes sepan que es irritable. Tiene los ojos hundidos, tiene las mucosas secas. No ha orinado en 7 horas. Los pulsos están ok. La piel está normal, no la tiene fría, está normal. Está con taquicardia, está con taquipnia. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y su llenado capilar está ok. Ya. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Que es un niño que sí está teniendo síntomas de deshidratación. Está con los ojos secos,
con las mucosas secas, con los ojos hundidos, no orinados, o sea, sí tiene síntomas, no podemos decir que esto es algo leve. Es un niño que ha estado con diarrea de 8 cámaras y el día de hoy lo traen porque su mamá dice que ya ha vomitado 2 veces. Ese es el caso. ¿Y cómo es que viene el niño? Viene irritable, con los ojos hundidos, las mucosas secas. Ya vemos que no es algo leve porque ya está teniendo síntomas. Entonces vamos a decir que el grado es moderado. Lo importante es que tú veas cuál es el grado de deshidratación para que empieces lo que es el tratamiento. 2 es que veas cuál es el porcentaje de déficit, que va a estar relacionado a moderado o a severo. Como hemos dicho que en el caso es algo moderado, ¿por qué? Porque el llenado está ok, la piel está normal, no está fría, no está moteada y los pulsos están ok. Entonces eso va para una moderada, no va para una severa. Ahora, ¿qué porcentaje le ponemos? Sabemos que tenemos porcentaje 6, 7, 8, 9. ¿Ustedes creen que esto sea 9? No, no tiene casi todos los síntomas, así que 9 no. 8. No te hablan de que esté irritable. La orina está ok, van 2. Pero no te hablan de lo otro. Te dicen que la piel está normal, que el llenado está ok. Aquí no te hablan de estos síntomas de acá. No te dicen la presión cómo está, no te dicen de las extremidades de la temperatura, no te hablan de la turgencia. No he colocado si está aparentemente deteriorado o no. Eso tira más para un moderado de 7% de déficit. No tiene muchos síntomas. Tiene 9 que están para bien. 8 yo le pondría si ya te hubieran dicho que está orinando mal, el llenado no lo tiene ok. Entonces lo dejamos como en un 7% el déficit. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les había dicho, la superficie corporal total la vamos a hacer con esta fórmula. Entonces, como el niñito pesa 15 kilos, vamos a reemplazar 15 por 4 más 7 sobre 15 más 90. Entonces en la primera parte de la fórmula yo ya lo había calculado y vamos a colocar que acá es 67. Si ahí lo calculan ustedes, les tiene que salir ese valor. 15 más 90, pues le colocamos acá 105. Lo dividimos y esto sale 0,64. Esa es nuestra superficie corporal total. Según la fórmula, a esto le tenemos que multiplicar el requerimiento. Y ustedes me dirán, pero ok, ¿y ahora de dónde saco el requerimiento? Y por eso era importante saber el grado y el porcentaje de déficit. Por el siguiente cuadro. Ok, para lo que es el requerimiento, lo vamos a dividir en 2. En aquellos menores a 1 año y menores de 10 kilos y en aquellos mayores de 1 año y mayores de 10 kilos. Estos son los valores usuales. Y ese es el valor usual de este. Lo vamos a dividir en deshidratación leve, deshidratación moderada y deshidratación severa. Entonces, eso también es como jugar con los números. De 2500 a 3000. Nosotros habíamos dicho que el grado de deshidratación es moderada. Entonces nos vamos a ir a este cuadrito de acá. Moderada, a esta línea. Nuestro niño tiene 3 años. ¿Ok? Pongamos así, 3 años. Y tiene 15 kilos. Entonces, como tiene 15 kilos, acá son mayores de 10 kilos y mayores de 1 año. Entonces nos encontramos ubicados en esta parte del cuadro. Vemos que hay un valor de 2500 a 3000. Aquí también es como un jugar con los números. Como hemos visto que estamos en un 7% de déficit, pues no le vamos a poner 2500 porque lo hemos bajo. No le vamos a poner 3000 porque es lo más alto. Eso saldría para 9%. Entonces le podemos poner como 2700. En relación al porcentaje de déficit. Esto, como les digo, es jugar con... Tiene pocos síntomas, tiene muchos síntomas. Entonces vamos a pasar a multiplicar el 0,64 por los 2700 y esto me va a salir 1722. Y esto recordar que es el volumen en 24 horas. Este es nuestro paso 1, ya lo hicimos. Nuestro paso 2 nos dice que tenemos que pasar el 50% en 8 horas y el otro resto 50% en 16 horas. Entonces le sacamos la mitad a esto y esto nos sale 861, que lo vamos a pasar en 8 horas. Y el resto de 861 lo vamos a pasar en 16 horas. ¿Ok?
Eso puede quedar así, puede quedar en que nosotros vamos a poner ahí, ¿no? Pasar 861 mililitros en 8 horas y pasar 861 mililitros en las 16 horas restantes. Lo podemos dejar ahí, pero siempre la enfermera pregunta, doctor, ok, ¿y cuántas gotas? ¿No? ¿En cuántas gotitas te las paso? ¿Cómo sacamos lo de las gotas? Lo de las gotas es sencillo. Solo tienes que multiplicar las horas. En este caso, como la primera parte la vamos a pasar en 8 horas, multiplicamos las horas por 3. Siempre es por 3. Horas por 3, horas por 3. Entonces, como la primera parte es 8 horas, multiplicamos 8 por 3. Entonces sería 861. Entre el valor, todo el volumen que le vayas a pasar lo tienes que dividir entre esta hora por 3, que sería entre 24. Y esto nos sale 36 gotas. Ahora los otros 861 que restaban lo dividimos entre 16 por 3. O sea, las otras horas que restaban por 3. Siempre es por 3. Y sería sobre 48. Y este valor nos sale 18 gotas. Una forma de calcular rápido las otras gotas que restan es sacarle esto a la mitad. Lo divides entre 2. Y te salen 18, una forma más rápida de sacarlo. Y listo, eso sería todo en cuanto al método Peñita. Este cuadro es importante, acá les estoy dejando la fórmula de superficie corporal y recordar que se van a dividir tanto en menores de 1 año como en mayores de 1 año, o en cuanto al peso, si es que no te dicen en el caso la edad, te van a decir el peso. Yo había dejado un cuadro para explicar en este cuadro y me olvidé. Entonces, aquí en forma de repaso del método de Peñita, recordar que lo primero que tienes que hacer es 1. Sacar el grado de deshidratación. 2. Tienes que sacar el porcentaje de déficit. Una vez que ya calculaste esto, vas a sacar tu superficie corporal total, que va a ser el peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. Esto te va a salir un valor. Y a este valor le vas a multiplicar los requerimientos. Le multiplicas los requerimientos, que como les dije, eso va a depender mucho de cuánto, si es moderada, si es leve, si es severa. Le multiplicas con los requerimientos. Luego recordar cómo lo vas a pasar. Esta es la primera parte. Te sale tu valor. Te sale tu valor en mililitros en 24 horas. La segunda parte es cómo se lo vas a dar. 50% en 8 horas y el otro 50% en 16 horas. Y ahí lo puedes dejar. Y lo tercero es pasárselo en gotas. ¿Cómo le pasas en gotitas? Entonces, recordar tu volumen sobre las horas multiplicadas siempre por 3. Y ahí te van a salir tus gotitas. ¿A qué volumen me estoy refiriendo? Al volumen que te salga de acá, de dividir tu total en 50 horas. Ese volumen que te salga, este de acá, lo vas a pasar acá. Como acá hemos colocado 50% en 8 horas, sacas estas 8 horas, las pones acá, las multiplicas por 3, te va a salir un valor y esas van a ser las gotas. Y este es un repasito que se los dejo aquí, a ver si lo entienden, del método Peñita. Entonces, en cuanto al método de OMS, es mucho más rápido, es mucho más fácil. Da igual que en el otro, tenemos que tener en cuenta el grado de deshidratación en primer lugar. Luego, lo que es el porcentaje de déficit, de pérdida. Entonces, vamos a usar el mismo casito que les puse en el anterior, en el cual es un paciente que pesa 15 kilos. 3 años, que lo más importante acá es el peso. Tenía un grado de deshidratación moderada. Y el porcentaje habíamos calculado en 7%. Entonces, el que es leve es a demanda, no hay ningún problema. Para lo que es el moderado, es las fórmulas. Tenemos de 50 a 100 mililitros en 4 horas. ¿Cómo vamos a sacar esto? ¿De dónde lo saco? ¿Cuánto le pongo? Esto es en base al déficit de pérdida. Si es un 7%, pues esto automáticamente se convierte en 70. Si fuera un 8%, se convierte en 80. Si fuera un 9%, se convierte en un 90. Entonces son 90 mililitros. Pero en este caso, como es un 7%, calculamos 70 mililitros por el peso. Es decir, 70 por 15. Y esto sería 1050 en 4 horas. 1050 mililitros.
en 4 horas y listo, ahí termina. Como les digo, si fuera 8 lo transforman. Para lo que es severo son 100 mililitros igual. Las horas van a depender mucho de la edad del paciente. Si es menor de 1 año y si es mayor de 1 año. Si es menor de 1 año, nosotros lo vamos a pasar en 6 horas. Si es de mayor de 1 año, lo vamos a pasar en 3 horas. Pero recordar que son 100 mililitros. Esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 100 mililitros por el peso. En este caso son 100 por 15, que sería 1500. Entonces estos 1500, como nuestro niño tiene 3 años, pues se lo vamos a pasar en esto, que sería en 3 horas. Vamos a sacar el 30% y el 70%. El 30% sería 450. Y el otro, que es el 1050, sería nuestro 70%. Esos 450 mililitros se lo vamos a pasar en 30 minutos y estos 1050 mililitros se lo vamos a pasar en 2 horas con 30 minutos, que equivalen a las 3 horas. Y listo, ese es el método de OMS para lo que es el tratamiento de severidad. Como pueden ver, en ningún momento les he dicho acá que lo pasan en 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es en menor tiempo, lo que reduce el tiempo de hospitalización, lo que reduce el estrés del pequeñito de estar en el hospital. Y otro motivo importante es que la solución que tú le estás dando es una solución isotónica. Lo pasas con suero fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que no le estás añadiendo ni va a perder nada, no va a haber ningún cambio a nivel de sodio, no va a haber ningún cambio a nivel de potasio, porque tú le estás dando una solución normal, le estás dando una solución isotónica. En cambio, para el método de Peñita y para el método de Harriet-Lane es totalmente diferente. A esos no les pasas con una solución fisiológica. Eso es la única diferencia. Para lo que es Peñita y Harriet-Lane, por cada cantidad de mililitros que tú pasas en mantenimiento o en déficit, le tienes que añadir tanto de sodio, tanto de potasio. Y eso es otra fórmula más, y eso se las puedo explicar en otro video, porque si se los explico en este, el video se hace muy extenso. Ahorita solamente estamos viendo para lo que es deshidratación, pero tener en cuenta eso, que aquí para el método de OMS es una solución isotónica y lo haces en menor tiempo. Miren, en 4 horas tú ya le estás dando el tratamiento. En cambio, en el de Peñita tú le estás dando el tratamiento en 24 horas. Es bastante diferente. Ahora, por último, les voy a hablar del método de Harriet-Lane. El de Harriet-Lane es el que normalmente lo vas a escuchar varios doctores que te hablan de, ok, pásale, ¿cuánto le pasas para mantenimiento? ¿Cuánto le pasas de esto? Siempre que haya una pregunta en general, que no es que te hablen exactamente de diarreas, no es que te hablen de vómitos, sino que es un niño que está ingresando por tal patología. No necesariamente algo gastrointestinal, sino por tal patología, de repente por bronquiolitis o por una neumonía, por un SOP. Pero la cosa es que se tiene que quedar hospitalizado. Y en la pregunta te ponen cuánto es el mantenimiento del líquido que le vas a pasar al paciente. Cuando te dicen la palabra mantenimiento y en base a hidratar a tu paciente, tienes que usar esta de acá, el Holiday. Ahí no te están hablando si estás teniendo pérdidas, si tu pequeño ha entrado con deshidratación. No, solamente te están preguntando cuánto es el mantenimiento que le vas a dar por día de hospitalización. Y solo tienes que hacer esto, el Holiday. Acuérdense, mantenimiento Holiday, mantenimiento Holiday. Entonces, esto es lo más conocido como mantenimiento. Y esto es el déficit. Entonces, para el método de Harriet-Lane, tú tienes que hallar 1, tu mantenimiento y 2, lo que es el déficit. ¿Cómo hallas tú el mantenimiento? Eso lo vas a hacer en relación al peso, cogiendo el caso que ya les había puesto, 15 kilos. Entonces, para los primeros 10 kilos, tú los vas a multiplicar por 100. Para los segundos 10 kilos, tú los multiplicas por 50. Para el resto de kilos, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 20. Esto se queda ahí, dependiendo al paciente, dependiendo al peso, esto es estable. Primeros 10 kilos por 100, segundos 10 kilos por 50 y el resto por 20. Entonces, como nuestro paciente pesa 15 kilos, los primeros 10 kilos los vamos a multiplicar por 100. Colocamos 10 por 100, 1000. Y como el resto que queda son 5 kilos, eso no quiere decir que te saltas, ¿sabes? No quiere decir que, ok, los primeros 10 kilos ya, como no tiene otros 10 kilos, me paso al resto de kilos. No, es en orden.
Como solamente son 15 kilos, los primeros 10 kilos lo multiplicaste por esto. Y lo que resta te pasas a este de acá. Van a ser 5 por 50, que sería 250. Por ejemplo, si otro paciente viene y te dice, ok, pesa 25 kilos. Los primeros 10 kilos aquí los vamos a multiplicar por 100, que sería 10 por 100. Sería 1000. Y ahí ya nos quedan 15 kilos. Los otros segundos 10 kilos los vamos a multiplicar por los 50. Serían 500. Ahí ya vamos consumiendo 20 kilos. ¿Cuántos kilos faltan? ¿Cuántos kilos restan? Son los 5 kilitos. Entonces multiplicamos esos 5 kilos por 20. Serían 100. Sumamos y nos va a salir 1600. Ese es en el caso de 25 kilos. Regresemos a nuestro caso de 15 kilos. Nos había salido 1000 y nos había salido 250. Sumamos aquí en el que dice total y nos sale 1250 mililitros. Porque lo que estás calculando acá va a ser tu volumen de mantenimiento. Entonces van a ser 1250 mililitros en 24 horas. Eso es para mantenimiento. Sea el caso que te pongan un niñito que está siendo hospitalizado y te preguntan ¿cuánto es el mantenimiento que le va a pasar por día, doctora o doctor? Haces esto. Pones en base a su peso, lo calculas. Primeros 10 kilos por 1000, segundos 10 kilos por 50 y el resto de kilos por 20. En base a eso te sale un volumen y ese volumen se lo vas a pasar en 24 horas. Que es lo mismo que acá, 1250 en 24 horas. Lo segundo que tienes que hacer es calcular el déficit de pérdida. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el déficit de la pérdida? Recuerdan que les había dicho un porcentaje de déficit. Habíamos calculado que en este paciente el porcentaje iba a ser de 7%, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo de los 3 métodos. ¿Cómo calculamos el déficit? Usamos este porcentaje. Colocamos aquí 7% y lo vamos a multiplicar por el peso del paciente, 15. Ustedes multiplican y esto les va a salir 1.05 kilos. Estos kilos lo que vamos a hacer nosotros es pasarlo a gramos. ¿Cómo hacemos eso? Lo multiplicamos por 1000. Lo multiplicamos por 1000 y esto va a pasar a ser 1050 gramos. Y esto va a ser igual a mililitros. 1050 mililitros. Esto es tu déficit, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro volumen en mantenimiento y nuestro volumen en déficit. Esto acá en 24 horas no es solamente para mantenimiento, ahí cometí un pequeñito error. Pero no es solamente para mantenimiento, todo el volumen que tú calcules lo vas a pasar en 24 horas. ¿Ok? Para este método de Harrit-Lane. Esto que les puse acá de en 24 horas es si a ustedes le preguntaran en cualquier caso que no fuera deshidratación, un niño que esté hospitalizado, le van a pasar esto en 24 horas. Pero para este método de Harrit-Lane no es solo este volumen. Este volumen que has calculado acá lo vas a sumar con lo que calculaste acá de déficit. Y eso lo vas a pasar en 24 horas. ¿Qué es lo que les estoy colocando acá? Ustedes realizan la sumatoria del mantenimiento con la sumatoria del valor de déficit. Y eso ustedes lo van a pasar al igual que el método de Peñita, lo pasan 50%, 50%. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya calculamos que lo que vamos a pasar son 1050 mililitros para lo del déficit. Ya habíamos calculado 1250 mililitros para el mantenimiento. Esto lo sumamos, nos sale 2300 y este volumen, esto de mililitros, lo vamos a pasar en 24 horas. Todo esto, la sumatoria de ambas, mantenimiento más déficit, igual que en Peñita, 50%, 50%. 50% lo pasan en 8 horas y el resto lo pasan en 16 horas. Que va a ser 1150 y 1150.
Y las gotitas igual, como les expliqué, pueden dejar así 1150 mililitros en 8 horas, 1150 mililitros en el resto de 16 horas. Si le preguntan ¿y cuántas gotas? Lo dividen de nuevo entre las horas por 3. Acá sería entre 24 y acá sería entre 48 horas. Esto le sale 47 gotas. Una forma más rápida de calcularla, como les dije, es esto entre 2, que sería 24 gotas. Dividen esto, recuerden, dividen esto. Siempre hago esto por porcentaje. Entre 2 y les va a salir 24 gotas. Y eso es todo. Eso sería lo que le van a pasar en el método de Harriet Lane. Y bueno, acá le dejo la bibliografía, los 2 guías que usé para la exposición. Y eso sería todo por la exposición del día de hoy. En verdad, muchísimas gracias por prestar atención a esta exposición. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que les haya servido. En verdad es bonito poder enseñarles un poco de lo que a mí me ha ayudado mucho para poder entender este tema. Si tienen alguna duda, escríbanlo en comentarios, yo lo voy a responder lo más rápido posible. Y bueno, nada, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse, y aquí abajo les voy a dejar mis otras 2 redes, en Facebook y en Instagram. Si les gusta este contenido, pues compártanlo con sus amigos, con sus amistades. Y de nuevo, muchísimas gracias. Chao. Bye bye. Sigue grabando. No voy a hacer nada porque luego pone todo esto en bloopers. Así que no, me quedo acá. No veo nada y ahora sí ya me voy a poner mis lentes. Disculpen. Ya, ahora sí. Chao. Síganme en mis redes. Por favor, apóyenme. Vaya a ser un fail, así como la gente que coloca una que otra cosa y luego nadie lo sigue, nadie lo quiere, todos lo odian.